Muy sea el Señor de manera especial sobre todos nosotros, bendiciendo esta noche y permitiendo precisamente que podamos hoy una vez más honrar, exaltar y bendecir su santo nombre. Bien, hoy 6 de junio del año 2023, pues tenemos el privilegio una vez más de estar aquí juntos para iniciar ya este servicio de oración y estudio bíblico. Así es de que dándole las buenas noches a mis hermanos allí en la virtualidad y también las buenas noches a mis hermanos que se encuentran allí por la plataforma de Facebook. Sea la gracia del Señor manifestada sobre todos nosotros en esta noche. Así es de que vamos a ubicarnos para dar inicio ya allí en Proverbios en el capítulo 15. Vamos a estar ubicados en Proverbios 15. Allí vamos entonces a dar inicio a nuestro servicio en el día de hoy. Proverbio nos va a dar entrada precisamente al tema que compete en el día de hoy. Vamos a estar en Proverbios 15. Nos ubicamos por favor allí en el versículo 1 hasta el 8. Proverbios capítulo 15. Dice así la palabra del Señor de la siguiente forma. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. Así como comienza el capítulo 15 del libro de Proverbios, podemos nosotros entender la necesidad que tenemos todos de la sabiduría del Señor. Y esto precisamente para poder comunicarnos, para poder tener así sabiduría al momento de compartir con las demás personas, pero al mismo tiempo para encaminar nuestras palabras precisamente para la gloria del Señor. Esto quiere decir que así como inicia el versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es la manera como nosotros podemos solucionar un conflicto y la manera como podemos llevar el canal de comunicación con nuestro prójimo. Nos preguntamos si acaso el Señor puede ver lo que nosotros hacemos o si acaso puede oír lo que nosotros decimos. El Señor lo escucha absolutamente todo. Hay sabiduría en callar para no herir al prójimo. Dice el verso 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Todo esto, obviamente, para todos nosotros tendrá un resultado en todo lo que hagamos. Como termina diciendo ahí, hablando acerca de la casa del justo, hablando acerca de la boca de los sabios que esparce sabiduría y hablando acerca de la oración de los rectos, lo cual es el gozo del Señor. Esto dará como resultado un galardón en una empresa, en su trabajo, en el hogar, en la nación, en el estudio. Todo lo que el hombre haga bajo estos mismos preceptos correctos del Señor traerán como resultado la bendición y la aprobación del Señor para todos nosotros, en lo cual constantemente nosotros debemos insistir. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por este día en especial. Oremos. Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias, Señor, una vez más por esta noche, por este tiempo, por esta oportunidad, Dios mío. Gracias por darnos vida, Señor, por proveernos también la oportunidad de estar una vez más hoy en tu presencia, Señor. Ya iniciando allí en el libro de Proverbios,
nuestro servicio de oración. Gracias porque en toda la extensión de tu palabra, tú hablas acorde a la necesidad de nosotros los seres humanos y no nos dejas sin consejo, pero tampoco nos dejas sin amonestación. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por renovar nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por proveernos la salud, la vida, los alimentos, Señor. Gracias por vestir nuestros cuerpos. Por eso encomendamos, Señor, esta noche en tus manos. Ayúdanos a ser agradecidos y permite, Señor, que mientras estudiamos tu palabra, Señor, tú sanes nuestros cuerpos, despasa nuestros corazones y al mismo tiempo, Señor, que podamos crecer en esperanza de la vida eterna. Por eso encomendamos esta noche en tus manos, glorificando y exaltando tu nombre. Encomiendo, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, que están allí en la conexión, Señor, en el internet, Dios mío. Allí en el perfil de Facebook, también mis hermanos que están allí en Google Meet, Señor. Te pido, Padre, que te glorifiques en todos nosotros, mis hermanos aquí en el templo, Padre, que tu gracia sea manifiesta de manera especial en todos nosotros, que podamos gozarnos y deleitarnos, Señor, delante de tu presencia una vez más y para tu gloria. Todo esto, Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar entonando un himno en esta noche. Ubiquémonos por allí en el himno número 3. Nos ubicamos en el himno número 3. Mis hermanos ven allí las pantallas en el computador y vamos a estar cantando el himno número 3, nuestro himnario. Celebremos su gloria. Muy bien. No, así no, Alex. Colóquelo en... Retornemos a los himnos. Retornemos a los himnos. Entonces busquemos otro himno, por favor. Abro la carpeta de nuevo. Eso. Alma bendice al Señor, número 16. Alma bendice al Señor. Luego entonces solucionamos ahí el problema que hay. Cantemos. Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes viva en ti la memoria. No despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que nos orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la
Amén. Muy bien, vamos así de una vez directamente a la carta a los Hebreos. Nos ubicamos por favor allí en el capítulo 11. Carta a los Hebreos es nuestra carta de estudio. Vamos a estar ubicándonos allí por favor, Hebreos 11. Y entramos automáticamente en materia. Capítulo 11 de Hebreos. La semana anterior terminamos por allí en el versículo 10, así es de que hoy nos corresponde del 11 hasta el 16. Voy a leer, a favor de todos ustedes, Hebreos 11, del 11 al 16, dice lo siguiente. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Oremos por un momento, por favor. Señor, una vez más nos encomendamos en tus manos. Tomamos tu palabra, que es santa, que es pura, que es bendita. Y no es de fácil explicación, Señor, para nosotros con una mente finita, Señor. Pero por eso es que apelamos a ti, Señor, y suplicamos que con tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Que podamos tomar tu palabra, Señor. Que podamos también, Señor, alimentarnos de ella. Que podamos, Señor, satisfacernos cual alimento que llega a nuestro cuerpo, así tu palabra que llega a nuestra alma. Que podamos hoy una vez más, Señor, cada día de nuestra vida, hoy en especialmente, Señor, disfrutar, degustar tu palabra, Señor. Por eso nos encomendamos en tus manos. Suplicamos la asistencia de tu Espíritu Santo y rogamos que tu palabra, que es viva y eficaz, se haga vida en nuestras vidas. Por eso encomendamos, Padre bendito, este momento especial y damos las gracias a ti, Padre amado, por dejarnos tu palabra, por regalarnos a Cristo tu Hijo como nuestro Salvador y por consolarnos todos los días de nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Gracias una vez más. Encomendamos este momento en tus manos, Señor, y dejamos tu palabra, Señor, para que ella sea la que como ha sido enviada, Señor, haga su efecto, Señor, en cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a estar hoy reflexionando con el título Segunda promesa a Abraham. Ese será nuestro título en el día de hoy. El escritor en nuestra carta de estudio sigue una especie de secuencia histórica tomada precisamente del libro de Génesis. En la primera parte del texto allí en Hebreos habló de Abraham cuando Dios lo envió a la tierra prometida. Esto lo vemos unas semanas pasadas lo estudiamos del versículo 8 hasta el 10. Hablando de que el Señor llamó a Abraham, este obedeció para ir al lugar que debía recibir como herencia. Pero dice la escritura en el verso 8 que salió sin saber a dónde iba. Aquí es donde entonces se le formula la promesa a Abraham y sale en obediencia al Señor hacia aquel lugar. Esta es la primera parte. En la segunda parte
pasa de la promesa de la tierra a la promesa del hijo que habría de nacer, cuya numerosa descendencia se convertiría en una gran nación. En Génesis, en el capítulo 12, versículo 2 del Génesis dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto obviamente nos llama a nosotros la atención en esta promesa que el Señor hace a Abraham, y le dice a este mismo hombre que sería padre de muchedumbre de gentes. Allí en el versículo 11 y 12 nos recuerda que ya vamos a entrar en materia en nuestro tema en el día de hoy. Nos recuerda lo siguiente. Leamos. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dice el verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Obviamente en el verso 12 está hablando del mismo Abraham. Aunque el verso 11 hace referencia a Sara, entendemos que ya con Abraham serían precisamente tomados como instrumentos, los cuales Dios usaría para la ejecución precisamente de esta promesa. Eran dos ancianos, personas ya entradas en edad, pero que habían recibido una promesa de Dios que para cualquier ser humano común sería totalmente imposible creerlo. Pero estos dos, entonces dice la Escritura, que por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, dio a luz. Y en el caso de Abraham, siendo un hombre ya casi muerto, salieron de allí como estrellas del cielo en multitud, su descendencia. Esto es precisamente lo que citan estos dos versículos. Recordemos ahora que Sara rió al escuchar las palabras del Señor. Cualquiera de nosotros realmente lo hubiese hecho. Ahora, Génesis cita lo siguiente: y Abraham y Sara eran ya viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Esto se encuentra en el capítulo 18, versículos 11 y 12 del Génesis. Esto fue precisamente lo que esta mujer dijo al reírse. En primer lugar, ya su cuerpo había cesado en su costumbre. Mientras tanto, ya dijimos, Abraham ya era un hombre bastante entrado en años. Más sin embargo, recordemos algo. Abraham, mientras Sara ríe, Abraham entonces se cita de esta manera, tal y como lo muestra la Escritura. Dice así, voy a leer para ustedes. Su fe le fue contada por justicia. Así que es justificable el por qué aparece Abraham, quien fue el heredero de la promesa, y su esposa Sara, a este cuadro de honor que conocemos como el cuadro de honor de los héroes de la fe. Ahí en el verso 11 precisamente comienza hablando de Sara. Y luego en el 12 habla de Abraham, siendo que ya estaba en una condición de casi muerte. Pero vemos entonces la razón del por qué el Señor lo hizo así. Cuando las cosas son de fácil ejecución, pues no tiene mucho sentido nosotros decir que realmente es un poder de Dios. Pero en este caso, siendo que había terrible imposibilidad, entonces la gracia, el poder y la gloria de Dios se muestran de una manera mucho más clara. Aunque Abraham había pasado ya la edad y estaba muerto en cuanto a estas cosas, y como para completar, Sara misma era estéril, por la fe
les fue posible engendrar un hijo. La base para esa confianza era la palabra de Dios y en el fortalecimiento de la confianza en que el Señor sería fiel a lo prometido. ¿Qué es lo que dice allí entonces? Dice en el mismo verso 11, finalizando, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso es que el tema en el capítulo 11 es precisamente la fe. Y esto es todo lo que se cita precisamente en todo este capítulo. Ahora, Pablo el apóstol contrasta lo dicho en Hebreos por allí en el capítulo 4 de Romanos. Me gustaría que nos dirigiéramos por allí, Romanos capítulo 4, porque vamos a citar un poco la manera como el apóstol Pablo miraba esta situación de Abraham, la promesa, Sara y todas las cosas que acontecieron allí. Si estamos en Romanos 4, miramos en el versículo 18 hasta el 22 lo siguiente. Esto dice la palabra del Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí vemos precisamente cómo el apóstol Pablo desglosa este tema tan importante. Pero me llama mucho la atención, precisamente en este pasaje, es interesante cómo el apóstol hace esta referencia a la condición de Abraham. Dice que éste creyó en esperanza contra esperanza, conforme a todo lo que se había dicho. O sea, su esperanza iba en contra suya, por la condición. Luego entonces el apóstol Pablo dice en el verso 19 que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo que tenía casi 100 años. Tampoco, obviamente, estaba pensando en la esterilidad de su esposa. Tenían todas las cosas en contra. Pero interesante, el verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que aquel que había prometido era fiel para cumplir todo lo que había prometido. Esto obviamente nos llama a todos nosotros la atención en cuanto a las cosas que el Señor nos ha dicho y la manera como Él prometió que nos rescataría. Y pensemos nosotros que al igual que con Abraham lo hizo de una manera totalmente extraña, incomprensible para el ser humano. Entregó a su propio hijo en miras de cumplir esa promesa que había hecho en Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esto obviamente con el fiel cumplimiento del Señor. Fueron instruidos por el Señor de que no se trataba simplemente de una burla, sino de algo muy serio. El Señor había dicho que les iba a bendecir y aunque sus cuerpos estaban desgastados, el Señor cumplió su promesa. Por medio de Abraham, todas las naciones de la tierra fueron bendecidas. En esto podemos afirmar algo muy significativo. En definitiva, todos los creyentes somos descendientes de Abraham. Todos los creyentes tienen a Abraham como padre por la fe, porque en realidad el descendiente prometido era Cristo mismo. Así cita entonces Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 16. Podemos buscarlo, vamos a dar lectura. Gálatas capítulo 3, versículo 16, como cita allí las Sagradas Escrituras.
Dice lo siguiente, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Luego entonces el apóstol Pablo añade allí en el versículo 29, en esta misma carta a los Gálatas capítulo 3, dice así, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El Señor ha sido muy bueno para con nosotros. Gloriosamente tomó partido en nuestra condición. No nos dejó en una condición de condenación, mas allí en el capítulo 12 del Génesis comenzó este pacto de gracia que nos ha alcanzado a todos nosotros, tal y como lo cita el apóstol Pablo allí en Gálatas, en el capítulo 3. Y es tan importante porque lo que está hablando acerca de la fe en Hebreos 11 es a lo que nosotros hacemos referencia constantemente. Es por la fe que estamos en pie. Es por la fe que sabemos que heredaremos las promesas del Señor. Seremos coherederos con Cristo. Es por la fe que entendemos que el Señor ha preparado moradas para todos nosotros. Es por la fe que todavía nos mantenemos en pie, hablando acerca de aquel que prometió para nosotros las cosas. Pero lo que tenemos que entender, y es como continúa precisamente nuestro pasaje de estudio en el día de hoy. Mas sin embargo, Abraham, Isaac y Jacob, esos tres, obviamente Isaac, hijo de Abraham, Jacob, nieto de Abraham, todos ellos recibieron del Señor la misma promesa, pero murieron todos sin recibir la tierra de Canaán por heredad. Las promesas fueron vistas de lejos, entendiendo que la promesa se extendía mucho más allá, hasta la eternidad. Ellos mismos habían recibido estas promesas. Lo que no contaban precisamente era que estas cosas iban a tener un tiempo específico en el Señor. Mas sin embargo ellos las abrazaban, las miraban, las deseaban de lejos, porque Dios había prometido. Ahora dice en el versículo 13 lo siguiente, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Notemos esto. Todos los verbos declarativos que estos hombres de fe ejercitaron con su mirada en algo mucho más excelente. Dice allí en el verso 13 algo muy claro. Dice, mirándolo de lejos. El Señor les dijo a ellos que les daría la tierra por heredad, pero ellos la miraban de lejos. Luego dice, creyéndolo. La miraban de lejos, pero ellos seguían creyendo en que el Señor cumpliría la promesa. También dice, saludándolo. Parecía que estaban como intentando mirar hacia allá y intentando tomar esa promesa. Pero todo lo hacían en fe. Luego dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No habían sido llamados para permanecer en una tierra física. Ellos lo entendieron muy bien. Y esto obviamente era lo que los consolaba, los alentaba y los animaba mucho más. El doctor Lutero dijo, todo aquel que profesa tener un Padre en el cielo, se confiesa extranjero en la tierra. Por tanto, hay en su corazón un ardiente anhelo, como de un niño que vive entre extraños, en indigencia y tristeza, lejos de su patria. El doctor Lutero tenía mucha razón en estas palabras, precisamente porque el Padre no nos está ofreciendo algo que va a terminar algún día. Tampoco nos está ofreciendo algo temporal,
Nos está ofreciendo algo mucho más excelente en la eternidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso está en Filipenses 3:20. Todos nosotros quienes estamos aquí ahora, tenemos que entender que no vamos a permanecer aquí. El Señor ha prometido para todos nosotros que estaremos un tiempo glorificando al Señor en esta tierra, pero también estaremos sujetos a muchos problemas, a incertidumbre. Por eso es que nuestro corazón no debe permanecer aquí en la tierra. Colosenses dice que ahora, si nosotros fuimos vivificados por Cristo, miremos hacia arriba donde está Cristo sentado en los cielos. Es la cita que da el apóstol Pablo allí. Entonces en el verso 14 de Hebreos, continuamos, dice lo siguiente: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos estaban buscando algo mucho mejor. Todos nosotros los creyentes sabemos que este escenario terrenal es transitorio, pero que el hogar celestial será para todos nosotros permanente. Y así cita entonces el versículo 15, como hacían estos héroes de la fe. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, hablando de la tierra, ciertamente tenían tiempo de volver. Y nos preguntamos entonces, ¿acaso no tuvieron tiempo de retornar a su patria de donde habían salido? Por supuesto que sí tenían tiempo, pero ellos no querían devolverse. Esto nos trae a nosotros a colación un contraste entre estos patriarcas que cita allí el capítulo 11 y el pueblo de Israel. Mientras que estos patriarcas salieron de su tierra y no miraron hacia atrás, lamentablemente el pueblo de Israel miraban de nuevo hacia Egipto, deseando regresarse de donde habían estado esclavos. Nosotros los creyentes nunca podemos mirar hacia el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, la Escritura dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es de que estos tenían tiempo de haberse vuelto. Hablando de Abraham, tenía tiempo de haber regresado a Ur de los Caldeos. Pero este hombre iba tras la promesa dada por Dios. Y pensamos, ¿acaso es que ellos querían verdaderamente regresar a su tierra? Solamente regresar. Pusieron sus deseos en el anhelo de una patria mejor, es decir, de una patria celestial. Esto es lo que dice precisamente allí el versículo 15, como leíamos anteriormente el 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos buscaban una patria, pero no buscaban el lugar de donde habían salido, dice el 15, porque si esto era lo que hubiesen estado buscando, tenían tiempo para regresar, pero no era eso lo que ellos estaban buscando. Y dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Allí se presenta entonces una relación estrecha que está en conexión entre la fe de los antepasados y la fe también de nosotros, los creyentes de este tiempo. El versículo 10 dice lo siguiente, leo para ustedes: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nuestro Señor Jesucristo, por allí en el Evangelio según San Juan, dice: voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Era el principal objetivo por la fe
de aquellos que seguían la promesa del Señor sin haberla visto. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en el versículo 1. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este verso 16, ya finalizando, dice que ellos anhelaban una patria mejor. ¿Por qué anhelaban una patria mejor? Pues como dice en el verso 16, anhelaban la patria celestial. Y eso entonces, hablando de que les ha preparado el Señor una ciudad. Muchos cristianos en este tiempo se sienten frustrados, derrotados, porque sus necesidades, deseos y expectativas, aún sus demandas, no son satisfechas de inmediato. Llegan al punto de impacientarse hasta rendirse. Si este es el caso, recibamos el valor de estos héroes de la fe, quienes vivieron y murieron solamente anhelando el cumplimiento de las promesas, y aún así siguieron creyendo. Todos, mis amados hermanos, somos extranjeros y peregrinos en un viaje de fe, encaminados hacia la herencia que Dios ha provisto en Cristo nuestro Señor, aprendiendo a confiar en Dios, cualquiera sea la situación. Los patriarcas esperaron su recompensa, que estaba mucho más allá de una simple herencia terrenal. No tenían la misma promesa clara de la eternidad en la gloria como nosotros la tenemos con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, dice la Escritura que el Señor a ellos les preparó también una morada, una patria celestial, donde ellos también entrarían a estar con el resto del pueblo salvo del Señor. Todo esto, precisamente, que hemos leído en el día de hoy, es un desafío para todos nosotros. A veces oramos y nos impacientamos porque no recibimos lo que pedimos. Entramos en contiendas con Dios porque no nos ha dado en el tiempo que nosotros queremos las cosas. Estos hombres recibieron una promesa, recibieron la promesa. Lo que no recibieron fue el cumplimiento en su tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor quería para todos nosotros ese cumplimiento. Y mientras a ellos el Señor les estaba llevando a una tierra simplemente del mundo, o sea, una tierra terrenal por decirlo así, a nosotros el Señor nos ofrece algo más excelente, es la tierra prometida, la ciudad celestial, donde todos estaremos por toda la eternidad. Y es importante, obviamente, el hecho de que el Señor les haya dado a ellos la promesa, mas sin embargo ellos hayan colocado su corazón en una promesa mucho más excelente. Todo esto simplemente se llama fe. Todo esto simplemente se llama convicción. Todo esto simplemente se llama certeza de lo prometido por Dios. Nada de lo que Dios prometió lo va a retornar hacia atrás. No. El Señor prometió para dar un fiel cumplimiento. Y nos preguntamos nosotros, si no recibiéramos las cosas que pedimos en esta tierra, ¿sería porque el Señor ha devuelto su promesa? ¿Porque no está interesado en nosotros? ¿O simplemente porque quiere forjar en nosotros una fe inconmovible, como la tuvieron estos hombres, quienes, como dice la Escritura, miraban de lejos la promesa, creían en la promesa, saludaban la promesa, pero al mismo tiempo confesaban que no eran de acá? Amados hermanos, amada iglesia, necesitamos que el Señor nos siga preparando, que nos dé esperanza,
que nos dé las fuerzas para servirle todos los días de nuestra vida mientras permanezcamos en esta tierra. Que podamos también capacitarnos, que aunque pidamos las cosas y no las recibamos, no dejemos de creer que el Señor ha prometido para nosotros algo más excelente. Allí en Hebreos, en el capítulo 12, pero en el verso 28, nos recuerda algo el escritor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Que nuestros días sobre la tierra verdaderamente sean días de agradarle al Señor, de servirle. El gran reformador del siglo XVI, Juan Calvino, dijo lo siguiente: en consecuencia llegamos a la conclusión de que a menos que renunciemos al mundo y que no habrá para nosotros herencia en el cielo, a menos que seamos peregrinos sobre la tierra. Es importante, algo así como lo aclara el escritor, el gran reformador. Si en consecuencia no llegamos a esta conclusión, entonces será imposible que haya para nosotros lugar entre los hijos de Dios. El mundo no debe ser para nosotros más importante que el reino de los cielos. Y al mismo tiempo que reconozcamos que hay para nosotros una herencia en el cielo, pero entendiendo que no somos de aquí de la tierra. Estamos simplemente de paso. Que el Señor fortalezca nuestra fe, al igual que estos grandes hombres. Nos capacite. Que permita el Señor que miremos la gloria del Señor aquí en la tierra, pero que no nos amañemos, sino que pensemos siempre allí en la eternidad. En ello entonces, verdaderamente seremos consolados. El Señor enjugará toda lágrima, quitará de nuestros cuerpos toda enfermedad, nos dará una morada eterna donde estaremos con Él para siempre. Él será la lumbrera, será nuestro pastor y allí estaremos con Él por toda la eternidad, donde no nos hará falta ningún bien. Hoy pedimos al Señor que esa sea la realidad en todos nosotros como pueblo de Dios. Oremos. Bendito Señor y Padre que habitas en gloria. Quiero darte las gracias, Señor, una vez más por este tiempo, por esta oportunidad, por tu palabra, Señor, leída, cantada, predicada, Señor. Gracias por darnos vida. Gracias por sustentarnos, Señor, una vez más. Por recordarnos, Señor, que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Que todas las cosas que hayamos alcanzado, que hayamos hecho acá, igualmente acá las dejaremos, Señor. Porque como dice en el Antiguo Testamento, hemos venido desnudos a este mundo. De seguro, así regresaremos una vez más allá. Pero queremos encomendar nuestras vidas en tus manos, Señor. Guarda nuestros corazones. Permite, Señor, que nuestra mira sea siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nosotros podamos todos los días fortalecernos, Señor, entendiendo que aunque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, algún día vamos a tener que despedirnos de esta tierra. Estaremos contigo para siempre, Señor, y para nosotros esa será nuestra mayor ganancia. Por eso es que te adoramos, Señor, y encomendamos nuestras vidas en tus manos todos los días, Padre bendito. Glorifícate en cada uno de nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Aclara nuestras dudas, Señor, y fortalécenos cuando estamos, Señor, necesitados de ti. En tus manos encomendamos una vez más esta noche nuestras vidas, a mis hermanos que han estado conmigo, Señor, en la reflexión de esta tu palabra. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, grande, exaltado y glorioso, quien merece de parte nuestra toda la gloria y toda la honra, Señor. Muchas gracias una vez más, Padre bendito.
en Cristo Jesús tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.